Buenas noches, amigos de Televisión Educativa Nacional, noche de viernes, noche de Vamos a Descubrir. Recuerden, este programa es auspiciado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y Televisión Educativa Nacional de Honduras. Hoy, con un invitado de primer orden, nos acompaña el profesor Hermes Alduín Díaz Luna, rector de esta casa de estudios. Profesor Alduín, bienvenido. Sí, mucho gusto, profesor Darío. Nosotros quisiéramos que esta noche, profesor, le contáramos a toda la comunidad hondureña, a toda la comunidad universitaria, ante su recién toma de posesión de hace 6 días, ¿quién es el profesor Hermes Alduín Díaz? Bueno, Hermes Alduín Díaz es un profesor de matemáticas. Inicialmente hice mis estudios de educación primaria en un pueblo, en el occidente de Honduras, para ser precisos, en Jesús de Otoro, en Tibucá. Ahí nací, hice mi escuela primaria y luego mis padres tomaron la decisión de trasladarme a Tegucigalpa, donde inicié mis estudios de educación secundaria, por supuesto ciclo común, en el Instituto de Aplicación IDA, en aquel momento, hoy CIE. Ahí realicé 3 años de estudio y luego mi padre Alduín Díaz, me solicitó, porque realmente así fue, de que estudiara magisterio en la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio. Al principio para mí resultaba no atractivo realmente, pero pienso que las situaciones de esa época, yo vengo de una familia de 7 hermanos, entonces mi papá me motivó a través que él me dijo que me podía gestionar una beca con el Ministerio de Educación para que yo continuara mis estudios de educación secundaria. Y fue así como fui a la escuela normal, donde me gradué en el año de 1985 como profesor de educación primaria. Y luego, para continuar formándome, me matriculé en la Escuela Superior del Profesorado, o sea, regresaba a casa en el año de 1986, donde realicé 3 años de estudio en la carrera de Educación Técnica Industrial. Estaba próximo a graduarme, yo creo que, si mal no recuerdo, me faltaban 3 clases. Creo que una era de forja y fundición, una clase que tenía que ver con talleres de automotriz y otra que era el taller de investigación, que era un seminario que se llevaba donde había que hacer un trabajo de grado en ese momento y que justamente en ese año, en el año 1989, en el mes de julio recibí una visita. Yo estaba en el aula de clase y apareció la doctora María del Carmen Díaz, que en paz descanse, para decirme que necesitaba tener una conversación con mi persona. Entonces me citó, yo fui por la tarde a su oficina y ahí me planteó que había una oportunidad de becas al extranjero y que si yo estaba interesado, que habían revisado mi historial académico y que yo tenía digamos, los requisitos para poder optar a una beca en el exterior. Así como, entonces fui, apliqué, luego realicé una serie de entrevistas, cursos de inglés preliminares y fue como fui a Estados Unidos con esa beca a realizar estudios. Yo quería seguir, digamos, formándome en el área de educación técnica industrial, pero por razones de no oferta académica en la universidad donde ellos me habían seleccionado que debería cursar mis estudios, tuve que hacer una transición para estudiar en otra carrera, en este caso la enseñanza de la matemática. Y fue así como en los estudios que realicé en los Estados Unidos me gradué con un Bachelor of Science en matemática educativa. Regresé a Honduras en el año 91. Justamente estaba el periodo de la transición, o sea que yo no viví en 1990 el periodo de todas las luchas que se dieron en esa época para lograr la conversión, pero sí estuvieron mis hermanos. Mis hermanos estudiaban en el CIE y mis padres también todavía eran profesores aquí universitarios. Entonces ellos sí realmente trabajaron mucho para que se lograra la conversión, así como toda la comunidad que estuvo involucrada en esa época. Cuando yo regresé, en ese año matriculé las clases, desde luego como ya no era escuela superior, sino que ya era universidad pedagógica. Los planes de estudio se habían modificado, por supuesto, y en la carrera en la que yo había estado matriculado, ya el plan de estudios había cambiado. Por lo tanto,
Inclusive una de las clases había desaparecido, pero habían aparecido nuevas clases en el currículum de formación. Entonces matriculé esos espacios pedagógicos y justamente creo que lo más que estaría aquí fueron 2 meses. Apareció una oportunidad de trabajo en San Pedro Sula. En ese momento el director de allá era el profesor Juan Ramón Miralda, y yo ya he sido estudiante de una de las clases que él daba sobre evaluación educativa, y me preguntó si yo tenía un título universitario, y le dije que sí, que yo me había graduado y que por lo tanto podía ejercer en ese momento. Recuerden que en ese momento los requisitos de ingreso a trabajar en la universidad eran nada más de licenciatura, justamente en el proceso de la conversión. Entonces así fue como yo me fui a San Pedro Sula, en una aventura académica, digamos, y de trabajo, porque era un joven realmente, que sin experiencia de trabajo en educación. Fui como instructor, asistía a 2 profesoras en el centro regional durante creo que 2 semestres, y posteriormente ya empezaron a darme clases generales de la enseñanza de la matemática. Y fue así como inicié mi carrera profesional como profesor durante creo que 15 años de trabajo académico. En el centro universitario. En el centro universitario. Pero tengo entendido que también, de acuerdo a la información que me llegó, no me pregunte por mis fuentes, que también daba clases en el José Trinidad Reyes, que también daba clases en el nivel medio. Sí, bueno, como las jornadas de trabajo en San Pedro Sula están y creo que siguen así, en su mayor medida estaban concentradas por la tarde-noche. Entonces la mañana yo la tenía libre, y compañeros de trabajo de la universidad me pidieron que si podía colaborar en un instituto privado, creo, el Liceo Militar del Norte. Ahí trabajé con los estudiantes de bachillerato, sirviendo la clase de matemática y la clase de física elemental. Trabajé creo que 1 año y medio, porque justamente el siguiente año, para ser preciso, en el mes de agosto, apareció una oportunidad de trabajo en el José Trinidad Reyes. Entonces me presenté mi documentación, era una licencia de una profesora que estaba por situación de enfermedad fuera del sistema, y ahí inicié entonces mi experiencia como profesor de ese nivel. De matemáticas. De matemáticas, profesor de ciclo común, una experiencia, digamos, de mucho aprendizaje para mí, porque trabajaba con estudiantes de otros contextos muy diferentes a los que estaban en el liceo militar, y logramos con los profesores que trabajaban en esa época, Mario Canales y otros profesores que eran inclusive egresados de la escuela superior, otros que estaban egresando ya como universidad pedagógica, logramos conformar un equipo de trabajo muy sólido para el tema de la enseñanza de la matemática, y eso creo que ha marcado mi carrera profesional, porque cuando uno trabaja en el mundo universitario realmente se da cuenta que las realidades que viven los profesores en el trabajo, en cualquiera de los niveles inferiores, es un trabajo muy extenuante, que requiere de mucha responsabilidad, dedicación, y que por lo tanto el profesor necesita estar formado académicamente, tanto en el ámbito de la disciplina que va a enseñar, como también en los requerimientos pedagógicos didácticos. Ahora, señor rector, ese profesor de matemáticas, y lo voy a traer ahora un poco a esas pruebas que se realizan ahora y a esos exámenes esas pruebas censales y muestrales, como profesor de matemáticas y como experto, y usted que dio clases en ese nivel, ¿qué falta a los profesores de matemáticas? ¿Qué están dejando de hacer estos profesores de ahora que se hacía en aquel entonces? Que yo siento que los resultados, no sé si eran mejores o peores de los que tenemos en este momento como profesor de matemáticas, o era de esos profesores que infundían miedo, así como hay muchos profesores de matemáticas que llegan y expresan. ¿Cuántos son? 50. Bueno, 5 van a pasar. ¿Qué tipo de profesor de matemáticas era usted? Calificarse uno mismo creo que pasa por una cuestión muy alta de objetividad, una cuestión de que, digamos, no quisiera equivocarme, pero me voy a basar en las opiniones de los estudiantes. Siempre tuve una muy buena relación con los estudiantes, a pesar de que no todos aprobaban. Yo les manifestaba, les daba todo mi apoyo, inclusive siempre estaba disponible para atenderlos en horas extra clase. Los días sábados inclusive dejaba tiempo para poder atender a aquellos estudiantes que no estaban logrando los aprendizajes que estaban planificados en la planificación de la clase.
y también en las propuestas curriculares. Yo pienso que hoy en día la enseñanza de la matemática no es un problema solo de Honduras, es un problema mundial. Es un problema mundial. Aquí en la región hay problemas cuando vemos los indicadores de rendimiento escolar, tanto a nivel de la región centroamericana como en Latinoamérica. Estos rendimientos no son muy alentadores. Si nos vamos hacia el norte, México también, a pesar de que tiene otras condiciones, también tiene esos problemas. Y si nos vamos a los Estados Unidos, al igual. O sea, allá hay todo un reclamo de la sociedad que, a pesar de tener todos los recursos, no están teniendo los mismos rendimientos escolares que tienen los países asiáticos, que tiene Finlandia. Entonces, eso llega a hacerse indagaciones de que realmente si son los recursos los que facilitan. Yo creo que los recursos son importantes, pero creo que pasa también por otras variables que hay que controlar, y es el nivel de formación que tienen los profesores y esas capacidades de poder saber cómo es que los estudiantes aprenden. Porque una cosa es que yo sepa como profesor el conocimiento matemático. ¿Y cómo enseñarlo? Otra es cómo enseñarlo y cómo estar al tanto del nivel de edad del estudiante y de las capacidades cognitivas que ellos tienen para aprender un determinado conocimiento. Yo puedo observar con mucho detenimiento en una experiencia que tuve de observación de clase en Japón. Casi siempre uno piensa, cuando uno está en estos contextos, donde hay un escaso de recurso, digamos, tecnológico, y uno cree que la tecnología va a resolver los problemas. Y eso yo me di cuenta que estaba muy equivocado. Llegué a los salones de clase en Japón y observé dos cosas. En primer lugar, las aulas eran aulas convencionales. Una pizarra, tal como yo aprendí en la escuela primaria, de tiza. Usan 3 colores de tiza. Y además el profesor sí tiene dispositivos didácticos como materiales educativos, libro de texto, que es de obligatorio cumplimiento. Y eso hace entonces que el profesor haga una gestión de clase muy adecuada. O sea, el tiempo disponible para la clase lo planifica de tal manera que da más oportunidad a que el alumno trabaje, que pueda discutir con sus compañeros los problemas que él previamente ha diseñado de manera estratégica para poder develar los conceptos que están en situaciones de aprendizaje. Ahora, ¿qué le parece, profesor Hermes Alduvín Díaz, si al retornar de nuestra pausa comercial nosotros seguimos conversando precisamente de ese rol que usted como educador, tanto de nivel medio como de nivel universitario, realizó en San Pedro Sula, y luego un cambio drástico en su vida, que es venirse acá a Tegucigalpa, y nos cuenta un poco esa parte para entrar a cuáles son los planes para esta institución ante los nuevos retos que le va a demandar el sistema educativo. Ya retornamos. Síganos acompañando. Continuamos con ustedes, amigos. Noche de viernes, como les hemos dicho, noche vamos a descubrir en Televisión Educativa Nacional. Nos acompaña el recién juramentado rector de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, profesor Hermes Alduvín Díaz Luna. Profesor Hermes, estaba usted en esa etapa de profesor, valorando y haciendo una analogía entre un sistema, en el sistema japonés, que usted fue testigo de cómo han logrado ese rendimiento que tiene no tanto que ver con los recursos, sino con esa disposición del profesor, ese profesor que usaba los sábados y sus espacios libres para dedicarlo a sus estudiantes. Ese profesor que en San Pedro Sula hace carrera, que es profesor de matemáticas, cuando decide venirse a Tegucigalpa, continuar sus estudios, porque tengo entendido que usted tiene estudios de un posgrado y que tiene también un doctorado. Sí, bueno, en el año de 1998, justamente cuando tuvimos el desastre del huracán Mitch, apareció meses después una propuesta gestada por esta universidad para dar la oportunidad de que los profesores que estábamos ya laborando dentro de la universidad y que no teníamos posgrados, pudiéramos obtener un posgrado. Creo que justamente en ese momento no teníamos ningún posgrado. Creo que es la primera iniciativa cuando se hacen los primeros esfuerzos a través de la dirección de posgrado de
No, miento. Estaba ya la primera maestría, había aparecido la primera maestría, que es la maestría en currículum. Y justamente ahí se vio la necesidad de iniciar formación en otras áreas del conocimiento. Y entonces la universidad tocó puertas en el exterior y a través de Unitec se logró llegar al Tecnológico de Monterrey. Y entonces la universidad participó en la conformación de un posgrado con orientaciones. Tenía una base común, digamos, de formación en educación, y luego uno llevaba cierto número de módulos en especialidad. En mi caso, con una orientación en matemática educativa. Entonces ahí inicié mis estudios ese año y posteriormente obtuve el grado académico de máster en educación con especialidad en matemática educativa. Luego seguí trabajando en San Pedro Sula, y un grupo de compañeros en San Pedro Sula, yo en un determinado momento me dediqué a trabajar de manera exclusiva para la universidad, o sea que dejé de ya lograr como profesor de matemáticas en el Instituto José Trinidad Reyes, una decisión muy personal, porque quería dedicarle más tiempo a la universidad. Y fue así como me involucré en una serie de actividades, de trabajos, proyectos que tenía la universidad, además de mi responsabilidad frente a estudiantes, de servir los cursos. Entonces mis compañeros de la sección académica me propusieron si yo estaba interesado en ser el jefe de sección de matemáticas. Entonces valoré, ya había terminado mi posgrado, y entonces tenía mayor tiempo disponible, tenía otro tipo de aprendizajes, tenía otras visiones que había compartido con estudiantes de otros países, con profesores de otros países, y eso creo que nutre la formación profesional. Entonces, claro, y tenía el respaldo de mis compañeros, entonces yo asumí, muy joven, por supuesto, tenía otros profesores que tenían mayor experiencia, pero ellos querían darme esa oportunidad. Creo que eso me vino bien porque tenía el respaldo de mis compañeros, ellos me apoyaban mucho, me daban buenos consejos, y eso hizo pues que mi formación se fuera fortaleciendo, que fuera haciendo un trabajo de impacto en la universidad, de liderazgo, que tal como lo han hecho otros colegas aquí en la institución. Entonces, así estuve 2 periodos como jefe de sección académica, y posteriormente la comunidad universitaria, realmente porque fueron ellos, no fui yo quien busqué, porque todavía me sentía, habían otros profesores que también podrían aspirar a ser director del campus de San Pedro Sula, pero ellos me motivaron, me dijeron: Hermes, usted tiene las condiciones y quisiéramos que usted fuera el que asumiera la responsabilidad de dirigir este centro. Entonces eso inclusive alguna gente me decía, de los profesores: Hermes, si usted se siente preparado realmente para poder asumir una responsabilidad tan grande, es una persona muy joven, debe de esperar. Y yo valoré todas esas cosas, las conversé con mi esposa, con mis papás, con mis hermanos, con los amigos, y casi fue al unísono que me dijeron: no, usted debe de enfrentar los retos. Si sus compañeros van a trabajar con usted, le van a dar el respaldo, creo que usted debe asumir. Usted no puede, porque las oportunidades muchas veces solo vienen una vez. Y si usted no las aprovecha, puede hacer que nunca más vuelvan a aparecer. Entonces yo asumí ese reto, y para ser sincero, estuve un periodo como director en San Pedro Sula. Podría optar a otro periodo. Y ahí justamente pienso yo que las autoridades de la universidad, el grupo de rectoría, el grupo político de la institución, valoraron el trabajo que yo venía haciendo en el centro, donde por supuesto fue un trabajo muy significativo. Tratamos de mejorar, digamos, en muchos de los aspectos del trabajo académico en la institución, y eso fue lo que me dio abrir ese camino de poder venir al campus central. Entonces me propusieron en aquel momento si tenía la disposición de poder venir a Tegucigalpa para optar a uno de los cargos ya de alta gerencia de la universidad. Y fue así como yo vine a ser el vicerrector administrativo de la institución aquí en el año en el año del 2008. 2008. Y ese vicerrector administrativo, en un resumen, asume 3 años. Hay una buena memoria de la gestión suya,
muy buena referencia de como vicerrector administrativo, pero luego lo promueven a vicerrector académico. Sí, justamente para mí fue una experiencia muy novedosa. Recuerde que yo vengo del área de las matemáticas, digamos que tiene algún tipo de conexión, diría yo, con una persona que se ha formado en la parte financiera. Profesor, ¿y cómo fue recibido, digamos, ese cambio, venir de San Pedro Sula aquí a Tegucigalpa? Bueno, para mí fue normal. Fue normal, porque yo era un estudiante. Pero le cambió la vida un poco. Claro, claro, desde luego que me cambió la vida porque, claro, venía al alma mater, al campus principal de la institución, donde donde tuve que hacer un esfuerzo, digamos, mayor al que estaba haciendo San Pedro Sula, porque era ya la administración de la universidad a nivel nacional, no solo era un centro. Más el sacrificio personal de la familia que hay que trasladar prácticamente bueno, mi esposa todo. en un momento no se quería venir de San Pedro Sula. Ella me dijo que si yo me quería venir, que me moviera, ¿verdad? Y que ella siempre iba a estar en San Pedro Sula y que yo hiciera el compromiso de que iba a estar visitándolos de manera permanente. Cosa que no aceptó. No, yo no acepté y entonces yo le dije que no, que si ella no se venía con mis hijos, entonces yo mejor no iba a aceptar, porque separar la familia tampoco estaba dentro de mis planes, porque yo siempre he creído y he visto el ejemplo de mis padres que siempre estuvieron juntos, y eso creo que es muy importante para ambos. Es decir, uno siempre necesita el respaldo de la persona que está al lado de uno para que lo respalde, para que lo apoye en los momentos buenos, en los momentos difíciles, y desde luego los hijos, ¿verdad? Los hijos deben de estar con sus papás. Ahora, señor rector, vamos a hacer una breve pausa, pero ahora vamos a ver cuáles son los planes hacia el futuro. Recién juramentado rector de esta casa de estudios, el profesor Hermes Aldubín Díaz, nos acompaña esta noche. No se nos vaya, ya retornamos. Continuamos con ustedes, amigos. Gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña el recién juramentado rector de esta casa de estudios, profesor Hermes Aldubín Díaz Luna. Profesor, voy a hacer algunas aseveraciones y quiero preguntarle si usted las comparte. En 1955, cuando esta casa de estudios es fundada con el nombre de Escuela Superior de Profesorado, la condición del profesorado eran extremas en cuanto a formación, dedicación, disperso, y esa misión técnica de la UNESCO llega y esta institución surge en un momento histórico. 33 años después, usted lo mencionó que también fue parte, ese proceso de conversión, que también usted lo mencionó, en 1989, de una institución del nivel terciario, no universitario, se podríamos decir, a una institución universitaria. En el 2011 se aprueba una ley fundamental de educación, y ahí se establece que el requisito para entrar a la formación, a la carrera docente, es el nivel de licenciatura. Se transforma en la formación docente a partir de ese momento. El año pasado y los años anteriores se vive un proceso de transformación en las escuelas normales. Antes había 17 instituciones formando profesores. Ahora está solo la Universidad Pedagógica conduciendo este proceso. Es un reto para esta institución que usted conduce en este momento, como lo fue en aquel entonces, en 1990, para el que fue rector, que Dios tenga en su gloria, Roque Ramos Motiño, o para nuestra primera directora, en ese caso, doña Ruth Lerner de Almea. ¿Cómo se siente usted asumir la conducción de esta institución ante este reto tan demandante? Bueno, yo quiero decir que en la actual administración, con el profesor Marín, con quien he venido trabajando ya durante 6 años como vicerrector académico, he estado al frente de todo este proyecto. O sea, yo he sido la persona que él delegó para que yo liderara, junto con todos con los decanos, los jefes de departamento, los directores que están involucrados de manera, unos más directamente que otros, los vicerrectores, por supuesto, los directores especiales en los centros, y desde luego hacer ese trabajo también externo, de alianza con los otros, con las otras instituciones que están involucradas en este proyecto que usted menciona. Pienso que o sea, es un reto, pero lo veo más como una oportunidad que tiene la universidad para aportar lo que ha venido consolidando durante sus 60 años de existencia.
hemos hecho un trabajo, diría yo, extraordinario, con pocos recursos, pero que han generado impactos positivos en el sistema educativo nacional. ¿Faltan cosas por hacer? Sí, acepto que faltan cosas por hacer, porque las dinámicas de la sociedad misma, producto del desarrollo tecnológico, producto del avance de la ciencia, obliga a las instituciones a repensar su papel. Y de eso estamos conscientes. En los análisis que hemos hecho nosotros, a lo interno del cual usted ha formado parte, hemos identificado a través de procesos de análisis muy minuciosos sobre los focos de atención que debemos de tener para poder consolidar este proyecto de transformación docente. Y que yo resumiría en 3 aspectos. Uno que tiene que ver con el tema del formador de formadores. Hemos hecho todo un trabajo, necesitamos seguirlo fortaleciendo a través de las alianzas estratégicas con otros países, a través de los programas internacionales que existen, para elevar el nivel de formación del formador de formadores. Esta universidad ha venido trabajando en ese aspecto, pero todavía necesitamos hacer un trabajo más intensivo para que todos nuestros profesores tengan nivel de doctorado en las disciplinas de formación. El compromiso lo tenemos, creo que no hay quejas aquí en la universidad sobre los niveles de responsabilidad que tienen nuestros profesores, el personal administrativo, por supuesto, que es un sector muy importante en la universidad, para poder trabajar de manera conjunta en la atención a los estudiantes o a esos futuros profesores. Y otra de las cosas también que son parte de este proceso, que también hemos hecho ya un trabajo, hemos avanzado en alguna medida, es el rediseño de los planes de estudio actuales y la visualización de la apertura de nuevas carreras que vayan en función de satisfacer la demanda del sistema educativo nacional. Es decir, todavía existen vacíos de formación, eso ya los hemos identificado, hay equipos técnicos trabajando y como este es un trabajo continuo, ese va a ser nuestra agenda de trabajo con la vicerrectora académica, con el vicerrector en el caso suyo del sistema de educación a distancia, con los decanos, con los jefes de departamento que están involucrados en todo este trabajo de desarrollo académico. Y otro de los aspectos que también es los niveles de atención que deben de tener los estudiantes para hacer una vida universitaria plena. Es decir, hemos consolidado mediante el proyecto de relevación, el proyecto de relevo generacional, se han creado una serie de oportunidades para que nuestros estudiantes, además de la formación que reciben a lo interno de la universidad, tengan esos espacios de poder compartir experiencias con estudiantes de otras universidades, ya sea en la región centroamericana, en Europa, Suramérica. Creo que es un plan bien ambicioso y que tenemos que seguirlo fortaleciendo. Porque las universidades hoy en día necesitan estar trabajando mediante alianzas estratégicas para poder internacionalizar su trabajo académico. Es decir, hoy en día existen en la región, por ejemplo, problemas que son comunes. Y esos problemas comunes debemos de trabajarlo en el conjunto de universidades. Y eso va a permitir entonces fortalecer la academia misma, crear nuevos espacios para desarrollar tareas de investigación y poder cumplir a cabalidad esas 3 funciones esenciales que el Estado le ha delegado a la universidad, que es el de la docencia, la investigación y la extensión universitaria. Sobre el trabajo de la extensión, esta universidad ha desarrollado un trabajo estratégico muy bien planificado en el área de transmisión de cultura a través del arte y el deporte. Pero pienso que todavía necesitamos seguir trabajando en la transferencia de conocimientos, que es una de las tareas que están plasmadas en nuestro plan de trabajo, en el plan de gobierno 2017-2020, y que consideramos entonces que como las dinámicas mismas de la sociedad hoy en día, el desarrollo industrial está exigiendo que los futuros profesionales adquieran otro tipo de competencias, además del conocimiento disciplinar, también otro tipo de conocimientos, otro tipo de habilidades y destrezas como el trabajo colaborativo, el trabajo de equipo, el manejo de tecnologías de la información, la capacidad de hablar una segunda lengua, y así otras que se han venido trabajando de manera transversal, pero habrá que hacer un trabajo más intensivo a través de nuestro centro de idiomas, en el caso de la lengua,
a través de elevar los índices de movilidad estudiantil en la región y en el mundo. Y de otra parte, también hacer crear esa capacidad de que nuestra universidad también pueda recibir a profesores de otras universidades, a estudiantes de otras universidades que ven acá, y por eso tenemos la tarea también de fortalecer los posgrados. Es decir, necesitamos seguir avanzando en tareas de aseguramiento de calidad, pero creo que ha llegado el momento de iniciar los trabajos para acreditar todos nuestros programas de formación, tanto del pregrado como del posgrado, y además también iniciar procesos que creo que solo Zamorano lo ha hecho en alguna medida, el de certificar las competencias profesionales de nuestros profesores. ¿Y en el área de investigación, profesor? En el área de investigación, mire, es una de las áreas que están menos consolidadas. Y con esto no quiero decir que no se haya hecho trabajos, esfuerzos, inversión de recursos de la universidad que se han generado a través de la venta de servicios. El año pasado ya se logró dejar una partida presupuestaria con financiamiento del Estado para desarrollar este rubro, esta tarea que tiene la universidad, porque esta administración va a hacer mucho énfasis en la toma de decisiones a través de resultados de investigación. Ahora, estos resultados de investigación van a ser canalizados a las instancias que corresponden, porque la universidad debe de garantizar que ninguna decisión, digamos, académica en el ámbito educativo sea a la luz de la inspiración, sino fruto de esos resultados y de investigaciones que produce, por ejemplo, el INIES, la dirección de posgrado a través de todos sus posgrados y la misma vicerrectoría de investigación. Sí, yo pienso que necesitamos hacer una consolidación de los esfuerzos que se hacen internos en la universidad. Creo que hay mucha dispersión de estos esfuerzos. El instituto desarrolla sus tareas, digamos, aparte de lo que hace la dirección de posgrado. Entonces, eso hace que deberíamos de generar una sinergia conjunta para hacer uso de todas esas capacidades internas que tiene la universidad. Ahora, ¿qué le parece, profesor, si cuando retornemos nos cuenta un poco, que aquí tengo, de esa idea del observatorio para educación? Okay. Así como existe, para que qué fin tendría, digamos, y qué nos proveería el sistema educativo, cuál sería entonces el bienestar que le generaría a esta sociedad. Vamos a continuar con ustedes, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa, invitándolo a que continúe con nosotros. Nos acompaña el recién juramentado rector de esta Casa de Estudios, profesor Hermetía. No nos cambie. Continuamos con ustedes, amigos. Gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña el profesor Hermes Aldubín Díaz Luna. Él es el rector recién juramentado de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán del 2017 al 2020. Profesor Hermes, estábamos con la parte de investigación. Esa investigación para la toma de decisiones. En este caso, tenemos entendido lo del observatorio en educación. ¿Cuál es el propósito de esta herramienta? Sí, bueno, hemos plasmado en nuestro plan de trabajo el hecho de crear una unidad que le hemos denominado el Observatorio de la Educación Nacional. El INIES y la UNCE específicamente, está dándole seguimiento a 5 indicadores educativos que son, digamos, importantes para el Estado conocer cuál es el avance que se tiene en estos objetivos que se han trazado, en mejoras de cobertura, el tema de los índices de rendimiento escolar, el tema de los 200 días de clases y otros indicadores que también son importantes para la consolidación del sistema y para tener un sistema de calidad, un sistema educativo de calidad. Pero pensamos que todavía hay otros factores que también inciden en el rendimiento escolar y que también deben de ser estudiados. Necesita darle seguimiento para poder generar las propuestas que permitan entonces elevar o mejorar las condiciones para que el sistema educativo se vuelva más robusto, más consolidado y que genere un impacto positivo en la formación, digamos, de los niños que están dentro del sistema mismo. Entonces, hemos pensado que tenemos toda una planta de profesores formados al más alto nivel, que puede otorgar el título que puede otorgar una universidad.
que es a nivel de doctorado. Creo que hay alrededor de 40 profesionales que están actualmente, casi la mayoría, dando cursos a nivel de pregrado y posgrado. Entonces queremos hacer una combinación de trabajo, un tiempo dedicado con responsabilidad académica frente a estudiantes, pero otra dedicado al tema de la investigación. O sea que tenemos el talento, tenemos el recurso para poder trabajar en la creación de una unidad que va a hacer trabajo investigativo al nivel nacional, no muestreo, sino a nivel nacional, para conocer en detalle cómo avanza las tareas emanadas desde las políticas educativas de Estado. Es decir, toda aspiración que tiene la ley fundamental, cómo se está llevando a cabo en los centros escolares, qué es lo que está sucediendo en el aula. Nadie investiga el aula. Se hacen supuestos de que el currículum se está desarrollando tal como está plasmado en el papel. Y muchas veces eso está muy alejado de la realidad. Entonces necesitamos acompañar a los profesores. Los profesores de Honduras que están dentro del sistema tienen poco o casi nada de acompañamiento docente. Nosotros necesitamos conversar en una manera franca cuáles son las condiciones de trabajo que tienen los profesores. Es decir, cuáles son los recursos con los que ellos cuentan para desarrollar su trabajo. Y a partir de eso, entonces ir avanzando, supliendo necesidades básicas, para luego empezar a ir poco a poco al nivel de exigencia que se necesita para que eso genere un impacto positivo en los aprendizajes de los niños, en sus niveles de formación, en todo lo que el proceso de educación implica. O sea, educar a una persona no solamente es enseñarle matemática, es volverlo un ciudadano que pueda convivir dentro de un grupo. Lo que es el ser. Lo que es el ser. Entonces, eso creo que son trabajos pendientes y hemos pensado que esta unidad puede servirnos de mucho a nosotros, inclusive para retroalimentar nuestros currículos de formación, además para tener información fidedigna de resultados de investigación para la toma de decisiones del Ministerio de Educación. Creo que eso vendría bien en este nuevo propósito que se tiene de establecer una alianza estratégica entre universidad y el Ministerio de Educación. Creo que eso va a ser muy propicio para que el sistema educativo como tal se beneficie, es decir, de un trabajo estratégico entre ese tipo de alianzas que en el pasado no han sido posibles, pero ahora creo que existen las coyunturas, tanto por las afinidades personales, que creo que son muy importantes, pero también porque existe la convicción, estamos totalmente convencidos de que no puede haber un trabajo separado si queremos lograr entonces consolidar, por una parte, el desarrollo profesional de los profesores en servicio. Creo que eso la universidad tiene mucho que aportar y eso va a ser, digamos, un apoyo fundamental para el Ministerio de Educación para poder consolidar un proceso de este tipo. Nosotros como universidad estamos dispuestos a colaborar porque somos una universidad estatal, tenemos una responsabilidad social como universidad y por eso está y hemos plasmado en nuestros planes de trabajo este tipo de tareas. Ahora, profesor, ¿cómo hace una institución para sostener y mantener una línea de trabajo por tanto tiempo, que la muestra como una institución sólida, gobernable, sin mayores exabruptos? ¿Qué es lo que pasa dentro de esta institución que la hace diferente y que yo siento que muchas otras instituciones públicas deberían de aprender de esta institución que es la Universidad Pedagógica Nacional? ¿Qué hace distinto la universidad que la convierte en una institución en continuidad en políticas, en acciones referidas al sistema educativo? Bueno, yo pienso y considero que las autoridades que ha tenido esta universidad han sido sabias. Han tomado muy buenas decisiones y han construido planes institucionales, no de personas, sino planes institucionales donde cada quien que asume en ese equipo, los profesionales vienen haciendo carrera profesional y conocen muy bien de los planes de desarrollo, tanto académicos como de infraestructura. Es decir, todo el plan de desarrollo institucional es conocido, porque los que están dirigiendo en sus diferentes espacios han aportado para la construcción de ese plan. Y eso hace entonces que no haya ruptura. Es decir, en mi caso, por ejemplo, tal como lo mencioné anteriormente, conozco del proyecto. Yo no puedo ahora negar
que lo que hemos venido construyendo está mal. Es decir, en la conformación de un plan hay cosas que uno logra, hay metas que uno va logrando. Entonces esas metas ya logradas hay que darle sostenibilidad en el tiempo. Y lo que no hemos logrado, entonces hay que poner y dirigir el esfuerzo para poder cumplir con lo que todavía no ha sido posible. Por ejemplo, nuestro plan de gobierno no se diferencia del plan estratégico institucional que tenemos definido para el año 2020. Es decir, lo que hicimos fue hacer un análisis de ese documento, de hacer las valoraciones en nuestros POA, de los indicadores, analizar las iniciativas y políticas que tiene el sistema de educación superior hondureño y además analizar lo que la Confederación Centroamericana manda. Es decir, de cómo consolidar el sistema de educación superior. Ahí hay líneas de trabajo muy bien definidas en temas de aseguramiento de calidad, en temas de ampliar la oferta académica, en temas de fortalecer la formación de los profesores universitarios, el tema de fortalecer también la vida estudiantil de los estudiantes que están dentro de la universidad, de romper con esa brecha del acceso a la educación superior. Es decir, Honduras aspira que en el mediano plazo podamos pasar de ese 16% o 15 y pico por ciento al 30% de cobertura, que creo que es la media latinoamericana. Entonces, hay todavía cuestiones que hay que seguirlas trabajando, claro, de manera planificada y dándole muestras al Estado que la universidad es importante, que es un sector muy importante para aportar al desarrollo económico del país, pero también para generar una sociedad más equitativa. Ahora, en todos estos planes, profesor, el recurso financiero es importante. ¿Qué compromisos ha asumido el gobierno central en la consecución de este propósito, que es la transformación de la formación docente? Sí, bueno, el Estado hizo el compromiso de financiar el proyecto. Para este año se ha planificado que va a haber una inversión de 206 millones. Todos conocemos que ha existido un poco de obstáculos en la parte administrativa, pero estamos conscientes que vamos a recibir ese dinero, porque sin ese dinero va a ser imposible hacer el proceso de transformación. Es decir, porque tenemos una serie de proyectos que van por el fortalecimiento de los profesores que están trabajando en los centros universitarios para la formación de profesores de educación básica, para la formación de profesores de educación prebásica. Tenemos un diagnóstico realizado en conjunto con la Dirección de Educación Superior, que está en normativa de cumplir con ciertos requerimientos, por ejemplo, sistemas bibliotecarios actualizados, conectados a bases de datos internacionales. Esos son los compromisos que hemos asumido. Tener aulas recursos para poder que los estudiantes puedan conocer cómo se trabaja en espacios educativos apoyados con tecnologías de la información. Creo que eso es una aspiración que está en la ley fundamental, además. Entonces se necesita, yo no le puedo enseñar algo desde un libro, sino que necesito vivir desde la tecnología misma cómo es que se trabaja. Es decir, romper con ese trabajo tradicional que como se lo mencioné al inicio, es muy importante. La pizarra no puede desaparecer, sí, la pizarra convencional, pero sí hay otros recursos que también pueden servir de apoyo para fortalecer los procesos educativos en todos los niveles del sistema educativo nacional. Así que entonces el tema financiero creo que es el nudo gordiano por ahora, pero creo que eso se va a resolver y nosotros estamos aspirando que para el próximo año esos recursos queden ya dentro del techo presupuestario que tiene la institución. Porque sin eso, el proceso de transformación va a quedar nada más en el papel. Ahora, hay varias preguntas, profesor. Mire, son varias las listas que tengo aquí. ¿Qué le parece si en el próximo segmento damos respuesta? Hay preguntas desde Choluteca, que hay de Gracias, de Santa Bárbara, de Ceiba, le mandan saludos de San Pedro Sula, pero luego le voy a decir nombres y apellidos y vamos a leer y vamos a dar respuesta a cada una de las interrogantes que los estudiantes, los profesores y otros sectores están interesados en usted, conocer más de usted, precisamente ahora de que tiene a 5 días de haber sido juramentado como rector de esta casa de estudios. Al volver, damos respuesta a todas sus interrogantes. No sea parte de nosotros. Continuamos con ustedes, amigos. En este último segmento nos acompaña el rector de esta casa de estudios, el profesor Hermes Alduín Díaz Luna.
Profesor, en este último segmento tenemos el compromiso de llevarle unas preguntas del público. Colocamos una encuesta y los alumnos mencionaron los temas que quieren que sean abordados por usted. Por ejemplo, me preguntan sobre el número de becas y el monto de las becas. Bueno, este año la universidad gestionó ante la Secretaría de Finanzas recursos financieros para ampliar el número de becas que pasaron de 250 a 500. Y además se hizo un incremento también en el monto de la beca, que desde luego posiblemente no va a satisfacer las necesidades que tienen los estudiantes, porque reconocemos que hoy el nivel de vida en Honduras está bastante, digamos, la canasta básica pues está muy alta, los ingresos de las personas son muy reducidos y vamos a seguir trabajando. Creo que el próximo año con este nuevo proyecto que tenemos de energía fotovoltaica se ha dejado ya como una obligación de que esos recursos que estaban destinados al pago de energía eléctrica sean destinados también para el fondo de becas. Creo que eso va a dar alrededor de unos 12, 14 millones que van a sumar para tener un total ya de 30 millones para becas. Además se están gestionando entre el Estado porque una de las políticas que se están trabajando es de atraer, digamos, a los estudiantes de mejor rendimiento académico. Escoger los mejores candidatos para ser docentes. Porque esta profesión, al igual que la carrera de medicina, necesita de buenos candidatos. Y creo que una de las cuestiones es que muchos de nuestros ciudadanos que están en los diversos departamentos del país no tienen las condiciones económicas para venir a estudiar a un centro universitario. Entonces necesitamos de aumentar, vamos a trabajar en ello, creo que es una prioridad. Y el próximo año, si hay aumento tanto del Estado como de los otros recursos disponibles de este proyecto, vamos a mejorar el nivel del monto de la beca. Ahora, le mandé muchas felicitaciones, especialmente de La Esperanza, y le mandé a preguntar, el tema más solicitado aquí es el tema de Lobos Universitarios. Es un equipo de primera división. Usted acaba de asumir también la presidencia del equipo del Club Deportivo Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Lobos Universitarios. ¿Cuáles son los planes con los Lobos Universitarios? Bueno, realmente este proyecto fue pensado para formar jugadores de alto rendimiento y este año se tuvo el éxito de poder llegar a la Liga Nacional. Hemos hecho toda una planificación muy estratégica, por cierto, para mantener el equipo en el mayor circuito del fútbol hondureño. Esta universidad va a apostar porque este equipo se mantenga, vamos a apostar a jugar con jugadores, digamos, que sean estudiantes de la universidad, para dar oportunidad también a toda esa juventud para que puedan formarse. Ya tenemos varios ejemplos en la región, la UED del Salvador, las universidades costarricenses también que tienen equipos en el máximo circuito. Y de otra parte, decirles que vamos a trabajar también de manera intensiva para que las otras disciplinas también se fortalezcan. Es decir, la práctica de los otros deportes no podemos dejarlos de lado porque también son importantes y para ello hemos conversado con la Dirección de Extensión, con el Departamento de Educación Física, para que promovamos a nivel de las grandes ciudades donde están las universidades, las ligas universitarias. O sea que el deporte universitario debe seguir fortaleciéndose para que sean los semilleros de las federaciones nacionales en todos los deportes que ya Honduras practica. Actualmente creo que en nuestra universidad tenemos alrededor de 10 o 12 disciplinas con las cuales participamos en los Juegos Universitarios Centroamericanos a través de la UDUC también. Y creo que eso es muy importante porque eso es parte de la formación integral que reciben nuestros estudiantes en esta institución. Ahora, profesor, preguntan también aquí sobre una maestría de formación de formadores desde el sur, desde Choluteca. Usted nos explicaba lo de los recursos. ¿Cuándo? Bueno, nosotros dentro de lo que nos compete como institución, nosotros ya hicimos los planes de estudio, fueron aprobados por el Consejo de Educación Superior, hicimos las entrevistas de los candidatos que están en estos centros regionales, hemos hecho ya los grupos de inscripción, hemos solicitado la documentación de los profesores y solo estamos a la espera que el Estado nos dé los recursos financieros para pagar a los profesores que van a trabajar en estos posgrados. Entonces, como usted ve, ya lo que nos competía a nosotros dentro de nuestra responsabilidad, estamos cumplidos. Necesitamos entonces que el Estado haga los desembolsos necesarios
para iniciar este proyecto de formación de profesores a niveles de posgrado. Ahora, profesor, hablan de aquí de la modalidad de educación a distancia. Usted lo planteó anteriormente que para cumplir con las metas de cobertura, ¿verdad? Hay un plan estratégico de la Dirección de Educación Superior en donde estamos representadas todas las 20 universidades. ¿Es la modalidad virtual, semipresencial, B-Learning, la modalidad de distancia, opciones para impulsar la cobertura? Sí, yo pienso que el sistema de educación a distancia nuestro es un sistema muy consolidado, llega a muchas regiones en el país. Desde luego hay todavía algunos trabajos que necesitamos seguir impulsando, y tal es el hecho del fortalecimiento del apoyo de las tecnologías de la información. La universidad con la nueva ley aprobada tomó la decisión de asumir, y usted muy bien lo conoce, sobre el formato mixto, que es un sistema combinado de sistema presencial combinado entonces también con el apoyo de tecnologías de la información. Haremos las valoraciones a futuro para ver si es posible de pasar también a hacer ofertas en algunas de las carreras mediante un proyecto, digamos que puede ser un proyecto experimental o de pilotaje, como se le denomina, para entrar ya en la educación online totalmente virtual, 100% virtual. Creo que eso será a futuro. Por ahora seguiremos fortaleciendo, creando condiciones para fortalecer lo que ya tenemos. Muy bien. Profesor, rector por los próximos 3 años, le voy a ceder los micrófonos de Televisión Educativa Nacional y que a través de este programa usted se dirija a los miles de profesores que tiene la Universidad Pedagógica Nacional en todo el país, a los 30.000 estudiantes, a graduados y a la sociedad hondureña que tiene una expectativa sobre su gestión. Le cedo los micrófonos, unos minutos para que usted se despida de nuestra audiencia. Sí, bueno, en primer lugar queremos saludar a todos nuestros egresados a nivel nacional que son profesores en servicio, a nuestros estudiantes, por supuesto, que se están formando en esta universidad como futuros profesores de la sociedad hondureña, a los amigos de esta universidad también, un saludo muy especial. Yo quiero decirles que nos den nuestro voto de confianza en esta administración. Hemos conformado un equipo de trabajo con mucha experiencia, con mucha responsabilidad, tienen la formación también para poder asumir el papel que ya la institución designa a través de sus normativas. Y vamos a seguir trabajando porque esta institución tiene un compromiso social, que es un compromiso de Estado, el hecho de que necesitamos seguir consolidando el sistema educativo nacional. Y estamos totalmente convencidos que si formamos a profesores excelentes, vamos a tener éxito y vamos a mejorar con un sistema de calidad para Honduras, para que podamos tener un mejor nivel de vida. Es decir, necesitamos tener en Honduras, como dicen las comunidades andinas, un buen vivir. Muy bien. Gracias al rector de esta Casa de Estudios, profesor Hermes Aldubín Díaz Luna, por haber compartido con nosotros sus retos, las perspectivas, los desafíos para esta Casa de Estudios, lo que es la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Le agradecemos, profesor, por la compañía en su programa de Vamos a Descubrir. Gracias a ustedes. Nos vemos noche de viernes. Nos vemos próximamente. Muchas gracias y buenas noches.